obstáculos, sobre todo el primero, el síndrome del impostor, el pensar que no era capaz de hacerlo y que quién iba a querer trabajar conmigo. O sea, esos miedos se me fueron quitando con la acción cuando me di cuenta de que los clientes sí que querían trabajar conmigo. Es hacer acción, o sea, es que si te quedas en el easy, 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 es lo peor que puedes hacer. Muy buenas y hoy tenemos el placer de estar acompañadas por Sandra. Sandra, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí. Y nosotras de conocerte y de saber quién está ahí detrás. Cuéntanos, Sandra, en tu caso, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Recuerdas qué es lo que estabas viviendo cuando empezaste este camino de cambio, esa situación donde empiezas a decir, oye, pues hay algo lo que sea, ¿no? Que te hace empezar a buscar otras opciones y en otras direcciones. Cuéntanos dónde estaba Sandra y ese punto ahí como de inflexión. Pues bueno, Sandra estaba en una depresión posparto, porque justo pues acaba de tener a mi peque prematura, con muchos ingresos, reingresos, y yo estaba en una situación bastante delicada a nivel emocional. Entonces, pues bueno, estaba en el punto en el que no sabía qué hacer con mi vida, sabía que el trabajo, yo llevaba más de 10 años siendo administrativa en una multinacional, en AENOR, y al final pues me sentía agotada física y mentalmente porque no, o sea, de esto que te prometen mucho, que es algo que suele pasar en las multinacionales, te prometemos que cuanto más trabajes, cuanto más consigas, cuanto este hito que consigas, más vas a ganar, más tal, y al final son promesas vacías porque yo veía que eso pues no se veía reflejado, y al final tenía que dedicarle muchísimas horas. Y bueno, pues yo sabía que quería ser una mamá presente, que con todo lo que me estaba pasando quería dar un cambio a mi vida. Y sobre todo, pues cuando empecé en terapia y todo esto, pues ya me hizo darme más cuenta de que no era mi sitio, que yo quería cambiar. Entonces, bueno, empecé a mirar opciones, vi el tema de asistente virtual y ya fue cuando os pregunté y buah, pues eso ya empezar a formarme ahí ya fue ese punto de inflexión y sobre todo parte de la terapia que yo necesitaba en mi vida para cambiar. Esto es muy heavy cuando nos lo contáis o nos lo compartís, ¿no? Que es como el hecho de tener la esperanza de saber que hay otro camino distinto, ¿no? Como esa fuerza que te da decir, cuando dejas como de confiar en lo que hay alrededor, ¿no? O en un sistema que parece que no te está, que no te entiende, que no te está apoyando y de repente ves ahí como algo, ¿no? Algo que Un es como... salvavidas. Es que yo, sí, eso, justo, es que es la palabra que no me salía, un salvavidas. Que justo pues fuisteis la formación, vosotras, fue pues toda la tribu, ¿no? Toda la comunidad que se forma, fue el salvavidas que yo necesitaba en ese momento. Porque además me lo preguntaba mi psicóloga, ¿qué estás haciendo? Porque cada sesión que te veo mejor. Y decía, es que claro, yo, claro, era psicóloga perinatal, entonces ella veía como la evolución que tenían normalmente las mujeres que estaban en mi situación. Decía, es que cada vez que lo veo, es que es un cambio tremendo. ¿Qué estás haciendo? Y le dije, pues mira, estoy manteniendo la cabeza ocupada, me estoy formando en lo que realmente me gusta, lo que tenía que haber hecho hace un montón de años y, y que ojalá hubiese sido capaz de haberlo hecho antes. Pero bueno, todo pasa por un porqué, o sea, todo está destinado por algo. Yo Tal. creo que ese pensamiento de ojalá lo hubiera hecho antes, lo tenemos muchas a posteriori, porque claro, es mucho más fácil cuando ya has dado el paso, visto este mundo desconocido y que has visto lo que es mucho más fácil, ostras, ojalá lo hubiera hecho antes, ¿no? Pero muchas veces nos toca o tocar fondo o esperar a que nos despidan o situaciones de ese tipo porque nos da mucho miedo dar el paso de hacerlo nosotras mismas. Sí, 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 total. En mi caso fue eso, tocar fondo y como que la vida yo creo que ya luego mirando para atrás, la vida me estaba avisando de que ese no Ya. era mi lugar, pero yo no me quería dar cuenta, o sea, yo seguía ahí como un toro obcecada en que, pues eso, en el piloto automático, pero al final yo no estaba haciendo casos a esos avisos, así que al final, pues claro, la vida me tuvo que dar un golpe duro para que yo me diese cuenta. Bueno, lo importante es que al final hiciste caso a las señales antes o A ver, después. es que había dos alternativas, o resurgir y ver y hacer otra cosa que me motivase o quedarme en el pozo. La vida es muy larga, va a quedarse ahí. Claro, yo dije, me niego, me niego a quedarme aquí.
Bueno, como nos gustan los aves fénix y resurgir de las cenizas, esto nos lleva al presente, ¿no? Y a esa etapa en la que Sandra empieza a dar sus primeros pasos como asistente virtual. ¿Qué tareas has estado desarrollando como asistente virtual? Que muchas veces a la gente no termina de entender qué hace un asistente virtual y nos gusta que la gente pues baje a tierra con ejemplos para que vean el abanico que hay. Pues al principio sí que es verdad que como asistente virtual empecé haciendo tareas administrativas porque era lo que me sentía cómoda, como era lo que estaba haciendo desde hace 10 años. Yo en vuestra formación lógicamente se ve tema administrativo, se tocan diferentes palos. Empecé a ver el tema marketing, pero yo ahí sentía como que me daba un poquito de miedo, ¿no? Tenía ahí bastante el síndrome del impostor y no me atrevía. Entonces con el tema de tareas administrativas, con la parte de atención a alumnos, llevar agenda de una psicóloga. A día de hoy la sigo teniendo, pero yo no trabajo con ella tareas administrativas, ya trabajo marketing. Y bueno, pues la parte de llevar la agenda, la facturación también, hacerle todas las facturas, reclamar facturas, ver pedidos a proveedores y todas estas cosas, pues lo empecé a hacer con dos clientes. Y pues también lo del tema de Excel, que a mí se me daba súper bien por el trabajo que había estado desempeñando, haciendo base de datos. Pero luego ya me di cuenta de que eso no era lo mío, que estaba repitiendo patrones. Y dije, es que esto no me gusta. Sandra, ¿por qué? O sea, me gusta porque al final yo soy dueña de mi propio negocio y de mis horas y todo, pero no estoy haciendo lo que a mí me apasiona. Y ya fue cuando pues me decidí dar el paso haciendo el máster en marketing digital e commerce, que es como que metí más la cabeza ahí y ya pues empecé a desarrollar tareas de gestión de redes sociales, publicación de post, calendario de contenidos, em, hacer tanto las carruseles, la edición de los reels, programarlo, luego hacer email marketing también, pero todo como estrategia en base a las necesidades, al punto en el que se encontraba esa persona y pues eso, desarrollando embudos de venta también. Qué importante es Eh, darse como ese espacio, ¿no? De permitirse también como evolucionar, ¿no? Darte el permiso de explorar, primero de dar el paso y decir este mundo y esta nueva manera de experimentar distinto y de darte ese permiso también de evolucionar, ¿no? Dentro de este mundo de digital. Sí, o sea, vosotros es que al final fuisteis la puerta que me abrió todo el mundo, que a mí me gustaba, porque yo ya gestión de redes sociales lo estaba haciendo, pero yo de aquella manera, con amigos y conocidos, pero al final cuando abrí la puerta y toda la formación que me disteis, yo dije, madre mía, cuántas posibilidades tengo aquí. Es que esto es lo que realmente a mí me gusta, el marketing. Y dije, jope, ¿por qué no lo he hecho esto antes? Esa frase siempre la tendré ahí. Y claro, pues me hice el máster, me hice lo de Media Buyer y tal, y entonces al final pues ahí pues encantadísima porque es que es como un hobby, yo no lo veo como un trabajo, es un hobby. Siempre decimos, ¿no? Que la palabra trabajo tiene ahí como una carga muy negativa y que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, y esto también es un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando tú haces lo que te gusta no tienes la sensación de estar trabajando y al final te pasas un montón de horas que dices, no, pero Eso es lo y encima te crees por que ahí no también he trabajas. pasado. Por ahí también he pasado, porque ha sido como pullitas que me ha ido dando la vida. Primero fue lo de las tareas administrativas, luego ya fue el tema de que, jope, estaba haciendo el tema de marketing y claro, como lo trataba como un hobby, pues me costaba mucho establecer mis horarios, mis límites. Y claro, yo decía, Sandra, pero es que tú no has emprendido para esto. O sea, ¿por qué emprendiste? Porque quería ser mamá presente. Por lo tanto, ¿por qué estás luego por la noche trabajando? O sea, no, establece tus horarios, establece tus límites, cláusulas, porque muchas veces a los clientes, si les das la mano, te cogen el brazo entero. Entonces hay que saber marcar los límites y al final, ¿cómo he ido aprendiendo? Pues a base de palos. Pero en la acción, es que muchas veces yo creo que hay gente que se queda como retranqueada ahí y sin dar pasos por si pasan cosas, ¿no? Y es como Sí, hay una máxima en los negocios que es falla y falla rápido, ¿no? Entonces, hay a veces que por mucho que te avisen de, oye, un cliente tóxico le puedes decir que no, tienes total y es más, debes decirle que no, pero a veces hasta que me no costó pasamos eso por muchísimo ahí también. hasta que a veces no pasamos por ahí y lo vives tú o lo vive la persona, ¿no? En sus propias carnes, dices, ahora sí, ahora ya es como el aprendizaje está ya totalmente integrado Pero Es y que yo con lo creo, que no dices vuelve a pasar.
con lo que dices del cliente me hace mucha gracia porque yo me decía, no, a ver si me voy a cerrar puertas, tal, no sé qué. Me daba muchísimo miedo, pero ya le coges gustillo, ¿eh? Una vez que ya le dices que no a un cliente, encima luego te vienen detrás, ¿qué me ha pasado? Y entonces te sube un poquito el ego, pero dices, no, venga. Y ya es como que te sientes súper bien contigo misma porque te estás siendo leal también. Buah, esto es muy grande, la importancia de la coherencia y del ser leal a uno mismo. Y Sandra, nos has hablado de tu comienzo, ¿no? Trabajabas por cuenta ajena, luego fuiste mamá, la depresión postparto, ¿no? Que Sí, te abrió como mi ahí un punto de poco inflexión. como punto de inflexión, pero a mí me gustaría que nos contaras qué es lo que más valoras de tu cambio de vida ahora que has pasado como a que tu trabajo, digamos, ha sufrido una evolución y que donde están un poco, pues eso, tus normas, tus horarios, el cómo tú te organizas. ¿Dónde has sentido más fuerte ese cambio y qué es? Pues realmente lo he sentido en la libertad de horarios, de trabajar como y cuando yo quiera, sin que nadie me lo imponga. O sea, sin tener un horario de 9 a 5. Yo, si me tengo que quedar a trabajar un día después de cenar, es porque yo quiero y porque sé que a lo mejor durante el día, pues mi hija se ha puesto mala, pero no tengo que dar explicaciones a nadie y puedo ir me llaman de la escuela infantil, oye, que tu hija está mala, ven a recogerla y yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Cojo, me voy, cojo el coche y me voy a recogerla. Y eso es una libertad brutal, que no tengo que estar aguantando malas caras de los jefes, de compañeros, que eso, por ejemplo, pues en mi trabajo se llevaba muchísimo. Yo lo veía, en ese momento yo no era madre, pero cuando a otras madres le pasaba, sí que lo veía. Y yo me sentía mal por ellas, decía, jope, pues ya bastante tienen ellas con que su hijo se haya puesto malo como para encima tener que aguantar las malas caras de sus jefes. Pues no. Y luego el hecho de que puedo trabajar cuando yo quiera. O sea, si yo me voy de vacaciones y sé que quiero repartirme el trabajo y quiero trabajar 2 horas mientras mi hija se está echando la siesta o lo que sea y quiero estar trabajando esas 2 horas, pues es que me llevo el portátil y puedo trabajar donde yo quiera. Y para llegar a esa libertad, ¿qué barreras a nivel de mentalidad crees que son las que más fuertes han pegado, los obstáculos que se te han hecho más duros de saltar? Pues es que yo creo que han sido muchos, muchos seguidos y luego ahora lo pienso cuando me lo has preguntado y digo, ostras, la leche. Las leches que me he tenido que pegar, que han sido bastantes. Pues realmente obstáculos, sobre todo el primero, el síndrome del impostor, el pensar que no era capaz de hacerlo y que quién iba a querer trabajar conmigo. O sea, quién era yo para poder trabajar. Y luego al final me fui, o sea, esos miedos se me fueron quitando con la acción. Cuando me di cuenta de que los clientes sí que querían trabajar conmigo, fue cuando dije, jope, pues ya ese miedo derribado. Luego, una tarea nueva, no sabía hacerla, tenía que buscar cómo hacerla, no voy a ser capaz de hacer esto. Cuando lo conseguía y el cliente estaba contento, también ese miedo se quitaba. Y luego el si iba a poder ser capaz de organizarme bien con mi hija, con los horarios del trabajo, pero al final igual con la acción de decir, venga, pues vamos a probarlos, es que no voy a vivir en el easy, 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 pues voy a probarlo, voy a establecerme unos horarios y que esto no me funciona, pues bueno, pues voy probando, voy cambiando de horarios y ya está. Que Es tomar que al acción final al yo pienso final, que es hacer acción, o sea, es que si te quedas en el easy, easy, easy es lo peor que puedes hacer. tal cual. Al final, cuando tomamos acción, nos damos cuenta. Yo llevo tatuada una frase que dice: los imposibles también existen, de todas esas veces que tú dices, es que no voy a poder hacer eso, es que no lo voy a conseguir, y luego te das cuenta que dices, coño, si solo tenía que ponerme a hacerlo para que sucediera. Sí, totalmente. Es que a mí me encanta decir muchas veces con los clientes la cosa de acciona. Si es que muchas veces tienen el miedo, te pregunta un cliente, tienes una llamada de valoración y tiene un caos el pobre porque tiene 500.000 cosas que quiere delegar. Y al final tú le priorizas y le empiezas a decir, mira, esto es más importante con argumentos, por esto y por esto. Después de trabajar eso, podríamos empezar a trabajar esto otro. Y claro, al final, cuando empiezan a ver eso y esa claridad, pues lo agradecen muchísimo y eso también como que ahí te das cuenta de la valía que tú tienes. Total.
Pero te tienes que dar de nuevo el permiso, ¿no? Sí. De dar ese paso y de Sí, tomar. pero pues yo creo que también es por eso, por tocar fondo, que ahí ya dije o acciono o me voy a quedar aquí toda la vida. Y no quiero. Joder, pero tiene mucho valor, ¿no? Que sobre todo cuando en ese momento como tan bajo, tan vulnerable, ¿no? Tener la Sacar fuerza. fuerza para saber No sé de verlo, dónde la saqué. O sea, es admirable. supongo que yo sé el punto, el momento cumbre en el que fue que yo tuve un intento de y en ese momento, o sea, si no llega a ser por mi marido, yo no estoy aquí. Y entonces, justo en ese momento tan mal, que luego tuve que estar ingresada, me dijo, ¿qué haces? Y a mí esas palabras, no sé por qué, se me grabaron a fuego. Y yo me dije, y yo me pregunté, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente esto es lo que quiero? Yo no quiero vivir así. Esto no es vida. O sea, ¿qué iba a hacer? Y a partir de ahí fue como que empecé a resurgir, empecé a ir para arriba. O sea, además me acuerdo de estar ingresada esos 2 días en el hospital y de estar reflexionando mucho qué es lo que quería, qué es lo que no quería en mi vida. Incluso me cogí una libreta, me puse a apuntarlo todo y fue súper duro, o sea, fue súper duro. Y luego también fue muy duro el reconocer que ese tocar fondo, darle gracias, porque gracias a eso soy la persona que soy hoy y me he convertido en la persona y que es que yo a la Sandra de hace, no sé, ¿hace cuánto? 2 años, 1 año y medio, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Dos No es años, creo, nada, ¿eh? o O sea, año y medio. qué dices, parece mucho y luego al mismo tiempo, 2 años y medio creo que fue. 2 años y medio, yo le digo a la Sandra de hace 2 años y medio que está donde está ahora y le digo, sí, pues cuéntame otra milonga, porque esto no me lo creo, sinceramente. O sea, yo no me pensaba que iba a ser capaz de lo que he logrado y lógicamente pienso, jope, pues todo lo que puedo seguir aprendiendo y puedo lograr. Pero al final, fíjate, tocar fondo te ha hecho salir del piloto automático en el que yo creo que vivimos demasiadas personas, dejamos pasar el tiempo con cosas que sabemos que no nos gustan, no nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Hay determinadas situaciones que no nos gustan y vamos dejando pasar el tiempo y sabemos que no estamos cómodos, pero tampoco nos paramos realmente a preguntarnos, ¿queremos esto para siempre? ¿O hay algo que podamos hacer para salir de aquí? Y al final muchas veces, claro, eso cada vez va haciendo más peso, más peso, más peso y o tomamos acción o al final nos damos cuenta que es como qué vida estamos viviendo. Sí, total. es que vivir en la queja es fácil. Yo a partir de Sí. ahí no solamente cambié lo profesional, cambié relaciones que eran Mm. tóxicas, que no me aportaban nada en mi vida, decir que no incluso a familia, o sea, ha sido duro, pero es que es un cambio brutal. ¿Qué te Mm. dirías, Sandra, a la Sandra de hoy, a esa Sandra? Buah, esa pregunta me la ha hecho la psicóloga y me pongo a llorar siempre que la pienso. Porque me imagino, o sea, es que me imagino la situación de la Sandra que en ese momento estaba vulnerable, la Sandra que está ahora, y lo que le diría es, primero, le daría un abrazo y la diría que puede con todo lo que se ponga en su camino y que solamente lo único que tiene que hacer es confiar en ella. Total. Es que parte también de ese cambio tan grande y rápido, porque, o sea, nosotras te lo vimos, pero la psicóloga te Sí. decía, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Cuando Viene me dio de primero, alta en enero me dijo, es que no me lo creo. claro, pero viene de todo ese, de esa parte que no se ve, ¿no? De esa parte de mentalidad, de ese trabajo interior. Y eso es lo que ha hecho que se acelerara y que se disparara tu avance de una forma muy Sí, exponencial. O sea, esto ha sido total. un factor clave. Sí, Entonces, mm, Sandra, enhorabuena. Eh, como tú dices, si he llegado hasta aquí con esto, ahora que estoy aquí, o sea, todo lo que queda por recorrer, ¿no? Y o sea, ahí sí. es donde te das cuenta de todo el potencial que tienes Uy, y de todo lo que queda. se me saltan las lágrimas, que yo Es soy muy que, llorona. hombre, pero Me lo que puse a llorar dices cuando me disteis el diploma, me pongo a llorar ahora. Yo es que soy muy llorona. pero Bueno, es de siempre con los orgullo, o clientes sea, y todos los eventos, cuando se ponen a abrazarse y todo, yo también me pongo a llorar. Compraremos cleaners para el workshop. siempre llevamos. Sí, Siempre sí, llevamos. sí, son muy necesarios. Seguramente cuando vea graduarse a las otras chicas, pues me recordará a mí también, pues me pondré a llorar. Yo soy así. Sandra, pues muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Creo que inspira un montón
sobre todo pues todo, ¿no? Porque muchas veces como ha salido esa parte de quedarnos estancadas o de victimismo hace precisamente que sea ese el freno y que nos quedemos a veces más tiempo del debido en situaciones que no nos aportan, porque esas Total. situaciones, como tú has hecho la lectura, ¿no? Cuando las ves desde fuera con el paso del tiempo, con el reenfoque que te han dado, lo que te han supuesto y hacia dónde te han derivado, pues te cambia mucho la visión y los ves como, pues a lo mejor tenía que pasar ahí por no haber escuchado o no antes, pero era lo que, en cualquier caso, lo que una necesitaba y verlo Sí, así. totalmente. Es que si no hubiese sido por eso, o sea, por eso yo abrazo ese momento que me pasó, porque gracias a todo eso soy la persona que me he convertido y con lo que he ganado esa fuerza de voluntad para enfrentarme a todo, a todos los miedos, a todas las que ahora lo veo y digo, qué chorrada, qué tontería, pero también entiendo a esas asistentes virtuales, a esas personas que no se atreven a dar el paso y que tienen ese miedo, porque yo también he pasado por eso. Entonces, para mí lo veo como una chorrada, pero también digo, jope, Claro, lo ves ahora porque has pasado, ves lo que decía antes Mireia, ¿no? Cuando estamos ahí en el momento nos parece todo un mundo, es como cuando somos pequeñitos, ¿no? Y es como, ay, fulanito no me ha dicho no sé qué, y te parece tal, y tú desde tu vista de adulto dices, pues no habrá problemas más grandes en el mundo, ¿no? Pero claro, para ese niño ese es su mundo. eso es un mundo, sí, Y eso es lo que nos pasa. Entonces, qué bonito poder vernos y mirarnos también, ¿no? Desde ese cariño y desde ese amor hasta a nuestro yo del pasado y decir, joder, gracias por las decisiones que me han llevado a estar donde estoy hoy. Sandra, sí. muchísimas gracias por tu testimonio, por ser inspiración y por todo lo que te has abierto aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por darme la oportunidad, porque vosotros fuisteis la puerta que me abrió todo, todo el mundo. Qué bonita. Gracias, Sandra.